Tormenta en un vaso de agua. Negros nubarrones se asoman en lontananza. Los pasajeros del barco presagian que algo nada bueno les puede esperar. Están en alta mar y por la cabeza de cada uno pasan las más horribles imágenes de un naufragio que lo presumen inminente. Cada quien lo ve a su manera, unos con un poco de aprehensión, otros más con mucho miedo y los menos con calma, pensando que, no obstante la oscuridad del cielo, hay destellos de luz que se escabullen a través de las nubes ennegrecidas y amenazantes. Por su parte, el enorme transatlántico discurre sobre un mar anchuroso y sin límites, sin que se advierta en su movimiento algo más allá de lo normal. A bordo todo transcurre tranquilamente. Los camareros se esmeran en el servicio de las viandas y los licores y refrescos a los pasajeros que descansan a las orillas de la enorme piscina o bien acostados sobre camastros muelles que se disponen en sus alrededores para el solaz de cada uno de ellos, quienes disfrutan de una música suave y envolvente que por allí suena, algunos leyendo un libro y otros conversando y riendo. Tal vez esos últimos no se han percatado de las señales del cielo o viéndolas no les dan importancia. Los aprensivos sí se muestran temerosos y se atreven a comunicarse entre ellos sus ansiedades y presagios malignos. Al final nada pasa. El barco se esconde debajo de las nubes que pasan raudas sobre él, sin dejar más que una pequeña lluvia que se percibe con agrado en medio del calor del trópico. Todos navegamos dentro de ese gran barco que es la vida. A todos nos llega por lo menos una vez en la vida, pero tal vez más, la tormenta que pone negros nubarrones en nuestra mente y con los cuales pocos saben qué hacer para superarlos. Estos no han podido vislumbrar esas lucecillas que se filtran a través de esas sombrías imágenes que mortifican y solamente se concentran en un final infeliz. Otros, sintiendo sus nubarrones, aunque les mortifican momentáneamente, los apartan de la mente como malos mensajeros y acuden a sustituirlos por nubes de paz y encanto, y los demás no saben qué hacer con ellos. Estos nubarrones tienen diferentes nombres: soledad, problemas financieros, irritación, resentimientos, conflictos de familia, problemas de salud, pérdida de un ser querido, cambios de vida, etc. Por decirlo así, llega un momento en que, por no saber encontrar el camino en ese derrotero, sucumbimos y nos ahogamos en un vaso de agua. Existen muchos métodos para hacer que estos nubarrones no desaten sobre nosotros una tormenta devastadora. Porque si es cierto que las tormentas en el vaso de agua existen y a veces no sabemos que existen, es lo cierto que no sabemos cómo combatirlas en un determinado momento. Siempre me ha inspirado un autor ya fallecido, pero que dejó varios libros importantes en el campo de la motivación, inspirada en el gran Creador, que es Jesucristo, fuente de vida, y que aunque pecadores los hombres, el ser humano, y de acuerdo con las corrientes de los que dicen saber hablar de género, hombres y mujeres, no podemos dejar de invocarlo. Se trata de Norman Vincent Peale, quien fue pastor de la Bible College Church de Nueva York en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Puesto que los nubarrones de esa tormenta en un vaso de agua muchas veces tienen su fuente en la tensión tan de moda en el mundo actual, sugiere el autor mencionado una serie de reglas para eliminarla. Para no ser extenso este artículo y pensando que pueda retomar el tema en un segundo capítulo, en resumen, el método consiste en lo siguiente: A. De vez en cuando durante el trabajo, tomarse periodos de descanso de un solo minuto. Cerrar los ojos y mirar dentro del interior de sí mismo, pasajes de gran belleza escénica como puede ser un lago o una montaña fresca y con gotas de rocío. B. Relajarse en un aposento cerrado en el hogar donde lo tenga más a propósito durante 15 minutos, aplicando pensamientos en los que se le ordene a su cuerpo abandonarse en un estado de paz y sin perturbaciones. C. 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, sentado en un sillón confortable. D. Visitar con su imaginación los lugares más lindos que ha conocido en los paseos que ha realizado, o si no verlos en su mente como si los hubiera visto alguna vez en la vida. E. Conectarse a la fuente de energía que es Dios y el orden establecido en el universo. Las olas en el mar marcan una cadencia que por siempre ha existido sin apuros. Estas y otras son leyes de la naturaleza que debemos obedecer. F. Eliminar todo sentimiento de odio o resentimiento y convertirlo en amor y paz hacia los demás.
G, llenar la mente, que sea despojado de los pensamientos negativos con positivos, diciéndose a sí mismo, me siento mejor y en paz, y sobre todo creyendo firmemente lo que dice. En conclusión, no tiene por qué ahogarnos una tormenta en un vaso de agua. Hay pequeñeces que nos inducen a ello. Entonces, reservemos nuestras fuerzas mentales para combatir las verdaderas, y para ello este método del Dr. Pearl puede ayudarnos efectivamente. La vida está llena de inquietudes, llena de desasosiegos, de problemas que se nos vienen cuando menos los pensamos, de retos que hay que cumplir, que hay que llenar para no sentirnos frustrados, pero a todo hay que verlo en una dimensión lo más pequeña posible o no agrandarla más allá de lo que es. La tormenta en el vaso de agua es precisamente eso, pequeñitas cosas que se nos ven grandísimas cuando no estamos dispuestos a analizarlas, pero ya en la tranquilidad y sobre todo ponderando bien las circunstancias, valorándolas bien, entonces podemos llegar tranquilamente a un puerto feliz, aunque nos cueste un poquito, pero siempre pensando que lo más importante para nosotros es ser positivos en nuestra mente y no dejarnos arropar, no dejarnos llevar por las corrientes negativas. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Que es duro? Puede ser que sí, pero más fuerte nuestro espíritu y nuestra mente si las sabemos manejar y si las sabemos conducir como debe ser. Muchas gracias.